Existe perdón la interrupción, yo creo que existe en todo lo que nos has dicho puntos que son muy importantes. Se habla de que hubo un gobierno de 80 años, priista, que teníamos tal vez otra concepción de lo que tendría que ser un buen gobierno. Pero había cuestiones que eran fundamentales, como es la apertura del esfuerzo de cada quien, el tener acceso a la educación pública gratuita, el tener desayunos escolares. Y de buena calidad la educación, y una educación bastante completa. Servicios médicos como el del Seguro Social y su creación, en donde no buscaban que solamente te fueras a curar la gripa, ni que operarte el apéndice, sino que hubiese una salud integral, le llamo yo. ¿Cómo? Bueno, podías ir al teatro, el boleto te costaba el 10%, presentando tu credencial del Seguro Social. Entonces tenías acceso a ese nivel cultural, siendo un obrero especializado, siendo secretaria. O sea, había te podías ir a Huastepec, a otros centros, sí. Podías ir a ver tu béisbol, también costándote el boleto el 10%. O sea, había una preocupación de una salud integral. Ahora y después de esta pandemia vimos que a nadie le importó la situación mental en la que quedamos después de un confinamiento de meses, después de sufrir un cambio radical en tu forma de trabajar, de ver la vida, de verte sobrevivir en medio de tanta mortandad y de tanto enfermo, y ante el temor de a ver si no me toca y llego al hospital y no voy a volver a ver a mi familia, porque ya no era el temor a la muerte, sino cómo te ibas a morir en medio de una soledad brutal. Bueno, creo que todo esto también hace que la gente empecemos a reaccionar, porque hay una gran diferencia entre esos jóvenes que se manifestaban en contra de no tener un futuro o de tener un futuro incierto o de la penetración de grupos malosos, y hoy los vemos metidos en las redes mentándose la madre, escribiendo mal. Eso a nadie le impacta, a nadie le impacta. Y teníamos presidentes, sí, cómo no, locochones y con estilos, pero el país tenía un rumbo. Hoy no sabemos cuál es ese rumbo. Sí. Dices, Jorge, con toda razón, no se vio ahí a los jóvenes. No, pero estás viendo esta clase media y media alta, ¿no? Que está viendo cortarse, pues no solamente el futuro que le queda cuando tienes 35, 40 años, sino los de atrás. Sí, por no eso hay, esa es la incertidumbre no hay. De los jóvenes. Pero además, discúlpame, mi preocupación es esa, que no les interesa enterarse. No les interesa enterarse qué está pasando. Y si le seguimos va a ser peor, porque sí. Si ya no les interesa que los reprueben, ajá, si ya no interesa que te esfuerces para sobresalir, porque vas a ser mal visto si te vistes bien. Ajá. Porque pues es suficiente con que tengas un par de zapatos. Ajá. Y una cartera. Entonces cuando rompes ese deseo de crecer, de ser superior a ti mismo, sí, no alrededor, de verte crecer tú mismo, teniendo pláticas más interesantes, informándote, pues hasta cuando ves las revistas de Lola y todas estas, pues ves otros maquillajes, ves, entonces siempre tienes un algo que aprender. Aprende uno, sí, y ahora ese ánimo de aprendizaje, creo que es uno de los más graves daños que tenemos. Lo están cortando con todo esto de, pues confórmate con arroz, frijoles y tortillas. Yo te doy para que compres el arroz, los frijoles y las tortillas. Y ya quédate ahí en tu casa comiéndote tus frijoles y tus tortillas con gorgojo. Recordemos, estábamos en la Plaza Maya, ¿verdad? Era Maya, se llama, ¿no? Sí.
cuando Vicky puso su primera peluquería masculina, ¿te acuerdas? Sí, Tu hermano nos hacía favor de cantar. de cantar, Yo también. tú también, para que abriéramos los programas colorines, Ajá. el noticiero. Y que fuimos al Hotel Aristos a cantar también. Sí, Tú ahí llevaste, grabábamos, ensayamos, en el Colorines Ujú, del Aristos todos los Aristos, desayunos, sí. ¿te acuerdas? Ujú. Desayunos políticos, que participaba la sociedad. Esa sociedad que sí estaba preocupada porque en Cancún se establecieran frenos para muchas cosas, Jorge. Y que la conformamos, ¿te acuerdas el señor que hacía el epigrama al final? Ajá. Era fregoncísimo, muy Sí, bueno. sí, sí. Entonces, fíjate, eran tan pocos los recursos y este ánimo de superarte nos llevaba a hacer las cosas muy bien. De tratar de ser los mejores. Así es. Sí.